Buenas tardes, se me cortó la transmisión. Ya volvimos. Buenas tardes a todos. Esperemos unos segunditos. A ver si nos aparece el invitado de hoy. Hoy tenemos de invitado al doctor Javier Belinqui, un urólogo, especialista en cirugía de género. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas, buenas. ¿Qué haces, Afri? Todavía no lo tenemos a nuestro invitado. ¿Clase ecografía de prótesis ya hubo? No, no hubo. Podemos hacerla. Me pareció súper interesante. La vamos a armar. No hay problema con eso. Ahí lo tenemos al doctor en línea. Fantástico. ¿Se trata la transición de mujer a hombre? No, de hombre a mujer y de mujer a hombre. De las dos. Vamos a tratar los dos. Ya lo tenemos al doctor. Un segundito. Hola, Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Bien? Excelente. Un placer verte. Bueno, Me asusté. gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por haber aceptado. No, Eh, un placer. Teníamos hace tiempo ganas de hacer un vivo distinto y la verdad es que este tema es un tema que mucho no conocemos, no sabemos cómo tratarlo, no sabemos cómo abordarlo y quién más que vos para que nos enseñes un poco cómo es toda esta población. Genial, todo lo que pueda aportar, para mí un placer. Para todos los que no lo conocen, el doctor Javier Belinqui es médico urólogo encargado de cirugía genital reconstructiva y cirugía de género del Hospital Durán y del Sanatorio Güemes. Gracias inmensas, Javier, en serio. No, un placer. Bueno, contanos un poco qué significa primero el término transgénero. Bueno, a ver, en forma fácil hay mil definiciones y en la evolución de esta entidad ha habido un montón de definiciones. Básicamente, lo más claro para los que somos especialistas o para los que no somos especialistas y lo que me ha servido a mí cuando empecé con todo esto, que obviamente en la Facultad de Medicina no tenemos ningún tipo de formación de esto, es la famosa frase nací en un cuerpo equivocado. Y es alguien vivir enfrascado en algo que no corresponde, ¿sí? En algo que se asignó biológicamente al nacer, pero uno no se siente identificado con eso, ¿sí? Esa es básicamente la identidad transgénero o la disforia de género, que algunos están en contra, otros a favor, pero son perfiles con un equilibrio muy finito para transitar. Después hay disforias genitales, o sea, uno se siente satisfecho o no satisfecho con sus genitales, hay disforias faciales, disforias torácicas, hay un montón de capítulos que se abren como alternativas a todo esto. Pero la básica, para que entendamos todos, es nací en el cuerpo equivocado. No me siento identificado con el género o el sexo que se me asignó al nacer. ¿Y qué significa entonces ser un trans mujer o ser un trans hombre, un hombre trans? Mira, a modo bien figurativo y bien, a los médicos nos gusta clasificar todo. A modo bien esquemático, nos referimos a una persona transgénero femenina cuando nació con genitales masculinos, pero la persona se identifica con el género femenino. Y lo inverso cuando es masculino, o sea, nació con genitales femeninos, pero se identifica con el género masculino. Estos son los dos polos, el blanco, el negro o la binormatividad que sabemos y estamos acostumbrados, pero te advierto que hay un 30 o 35% de personas transgénero que se refieren como no binarias y que tienen un poquito de cada cosa o incluso tienen percepciones de género o autopercepciones de género que no están clasificadas, sino que son clasificables. Y creo que ahí viene lo fantástico de esto y es el cambio de paradigma en la mente médica, que es básicamente no juzgar nada y poder escuchar. ¿Y cómo es, Javier, el abordaje de un paciente que viene?
o alguna entidad privada o alguna entidad pública, y quién es la primera persona que lo recibe, cómo es el asesoramiento que se le da, cómo es todo. Mirá, es como cualquier otra entidad con una persona que busca atención. Todo esto fuimos evolucionando y fuimos aprendiendo juntos. Yo soy el encargado de este tipo de cirugías en muchos lados. Uno de ellos es el Hospital Durán, donde tenemos un grupo que se llama GAPET, que es un equipo multidisciplinario, en el cual hay un coordinador. El coordinador es el doctor Adrián Helien, que aparte tiene formación psiquiátrica, pero no es porque sea psiquiatra que es el coordinador del equipo, sino que por un tema de orientación es un tipo que sabe muchísimo de esto y fue el que nos fue convocando cuando empezamos a armar estos equipos hace más de 17 años. Y él quedó como coordinador, entonces es como la primera recepción del paciente a nivel hospitalario. Después de eso hay pacientes que los ve él y con una vez basta, hay pacientes que van a tener un proceso largo con él, hay pacientes que requieren hormonoterapia y van hacia la parte hormonal, hay pacientes que quieren algo facial y van a cirugía de rostro, alguien quiere algo torácico y va a cirugía, y cuando quieren cirugía genital vienen a mí. Es básicamente. Y en privado o en prepagas o en mi consultorio particular, que es la mayoría de mi trabajo, habitualmente ya los pacientes vienen derivados o vienen buscando específicamente la cirugía genital. O sea que este coordinador es medio el que hace el triage y los va derivando. Es que es todo tan... a ver, cuando empezamos con esto, sí, pensá que nosotros empezamos antes de la identidad de género, antes de la ley de identidad de género. Nosotros empezamos, mi primera cirugía fue 2008, la ley de identidad de género 2012, o sea, que cuando empezamos con todo esto era ilegal incluso en Argentina, ¿sí? O sea, el paciente le hacía un juicio al Estado y la Corte Suprema de Justicia me mandaba a mí una notificación autorizándome a operar a tal paciente. Era una locura. Entonces había un proceso de psicoterapia y psiquiatría por 2 años, hormonoterapia por 1 año, ahora tuvo un protocolo ordenado que después de la ley se flexibilizó todo. Y uno a veces ve pacientes que están perfectos, están seguros, están bárbaros para entrar a una cirugía genital, conocen los riesgos, los beneficios, los alcances y los límites, y uno ni los deriva a un coordinador o a un especialista en materia de salud mental. Y hay pacientes en los cuales uno ve que los va a ayudar a tener algunas charlas con alguien especialista en identidad transgénero y que les va a decir los alcances, los límites, poder quitar los miedos y un montón de cosas antes de una cirugía irreversible y tan grande como esta. No porque sea especialista en salud mental, sino porque es una persona que ha adquirido muchísima experiencia en todo esto y habitualmente los cirujanos no tenemos 1 hora de consulta para explicar todo esto, que él lo hace muy bien. Maravilloso. ¿Y cuáles son los requisitos para que un paciente llegue a una cirugía genital? ¿Qué se le Bien. pide? A ver, básicamente están los requisitos legales, que por la ley de identidad de género es como cualquier otra cirugía, o sea, ganas de operarse, ¿sí? Es como un implante protésico mamario o una adenomastectomía o una rinoplastia, una cirugía de nariz, ¿sí? O sea, desde el punto de vista legal estamos avalados para hacer cualquier cirugía en cualquier persona que sea mayor de edad y si es menor de edad por ley argentina, con autorización de padres y el consentimiento de la persona, obviamente, ¿sí? Con eso alcanza en Argentina. Hay asociaciones como la WPAD, de la cual soy miembro, y organizamos un congreso mundial aquí en Buenos Aires. A nivel mundial estamos muy bien reconocidos en todo lo que es salud transgénero. En el 2018 fue el congreso mundial, que se hace cada 2 años, y lo organizamos acá en Buenos Aires. La WPAD tiene criterios muy estrictos en los cuales exige 1 año de hormonoterapia previa, lo que se llama prueba de vida, que es vivir con el género percibido por lo menos 1 año en forma completa, 2 cartas de profesionales de la salud mental. Esto es todo lo que pide la WPAD, principalmente para el mercado, si querés llamarlo, americano. Y esto es porque los seguros médicos americanos exigen sí o sí para cubrir la cirugía 2 cartas de profesionales de salud mental. ¿Sí? Y lo cierto es que acá en Argentina no lo usamos, no lo requerimos y me parece incluso hasta cínico, si yo tengo un paciente enfrente que está perfecto para cirugía, tener que derivarlo a un psicólogo o a un psiquiatra, porque en realidad no hay ningún problema de esa índole. Y a su vez, si el paciente viene derivado, por ejemplo, de Adrián Helien, que es el coordinador con que yo te digo, y está perfecto para operarse, me parece violento e incluso mandarlo a otro colega. Es una locura. Entonces es todo muy flexible.
Gracias a Dios tenemos la ley de identidad de género y sobre esa variable y sobre esa flexibilidad nos movemos para hacerlo mejor para cada paciente, individualizando los criterios quirúrgicos. ¿Sí? Obviamente, como para cualquier cirugía, el paciente tiene que estar sano, o si tiene alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, o sea, todo esto no escapa a la lógica médica, tiene que estar controlado. Bien. ¿Tiene que ser mayor de edad? No, no, tiene que ser mayor de edad para poder firmar solo la cirugía, pero he operado pacientes de 16 años que vienen con los padres, autorizan los padres, están todos claros, se pone bien claro todos los riesgos, beneficios. Habitualmente el paciente obviamente es el que tiene la decisión final y con la autorización judicial, autorización paterna, alcanza, como cualquier otra cirugía. Empecé a leer mucho bueno, supe que íbamos a tener un vivo con vos, empecé a leer bastante de este tema y me topé con la ley de identidad de género, que la verdad es que no tenía mucha idea. Como dijiste, lleva 8 años en Argentina. No hay muchos países que tengan leyes de este estilo, ¿no? No, O- hay. A ver, hay países en Latinoamérica, hay países que han reproducido bastante la ley de identidad de género argentina. Lo que tuvo Argentina en esto es la máxima flexibilidad en leyes de identidad de género en el mundo, ¿sí? O sea, no existe a nivel mundial una ley tan permeable como la Argentina y tan solidaria en brindar derechos a una comunidad que fue manipulada, maltratada y escondida durante muchísimo tiempo, ¿sí? Y entonces fue como pionera y como estandarte inicial para un montón de países como Colombia, Uruguay y un montón de lugares. Pero sobre todo, más allá de la identidad de género, de la ley de identidad de género, en Argentina hubo un efector, entonces hubo una responsabilidad médica de hacerse cargo de esa ley de identidad de género. Sí, en muchos lados está escrito, pero no se cumplen algunas cosas. Yendo a lo efectivo, se necesita primero un cambio en el documento, ¿no? ¿Esto es lo primero que tiene que hacer un paciente o no? Tampoco, tampoco. Otra genialidad de la ley. Hay leyes que exigen cambio de documento. Cuando yo incluso empecé con todo esto, había jueces, estas cartas, autorizaciones judiciales, que los jueces, por ejemplo, no sé, yo iba a operar a otros lugares del interior muy seguido, y había, por ejemplo, en algunas ciudades los jueces me autorizaban la cirugía si primero el paciente se hacía la orquiectomía, por ejemplo. O sea, primero testeaba si el paciente estaba seguro sacándose los testículos. Y una vez que se lo sacaba, recién me autorizaba la cirugía completa. No, a ver, no hay un orden para hacerse la cirugía. Sí, opero pacientes con cambio a nivel del documento, opero pacientes que todavía no lo han cambiado, hay pacientes que no desean el cambio de documentación, que son la minoría, pero por temas legales o por lo que sea, o porque no les importa tener escrito en un papel un nombre porque ese nombre no los identifica. Bien, como vos dijiste, el tratamiento hormonal es la primera pata que se le da o el primer camino que se le brinda a, como vos dijiste, la WPAT lo dice que hay que hacerlo durante un año. Acá en Mm. Argentina, ¿cuánto es el tiempo que se hace o no es obligatorio? De vuelta no es obligatorio. Lo sugerimos, ¿sí? Es beneficioso, a los pacientes le hace muy bien sentir cambios hormonales previos. Habitualmente los pacientes vienen con hormonoterapia un par de años antes, muy comúnmente hormonoterapia autorrecetada, o sea, hay mucho artesanal y poco contacto con los endocrinólogos, Ujú. pero siempre que podemos regularizamos todo lo que es el eje hormonal. Así todo hay pacientes que vienen y nunca se hormonaron, o se hormonaron y por contraindicación médica, porque las hormonas tampoco es que son fantásticas, algunas tienen contraindicaciones, no las pueden recibir, o pacientes que por temas económicos no las pueden comprar, o por lo que sea hay pacientes que no las reciben y está bien igual y no es una condición fundamental, principalmente en cirugía feminizante. En cirugía masculinizante, a la cual se dan hormonas masculinas, que se llama testosterona, la verdad que vienen casi el 100% de los pacientes hormonados. Y para algún tipo de cirugía genital en la cual utilizo mucha parte de la estructura genital, sí necesito que hayan actuado por años los andrógenos para hacer crecer esos tejidos. Es verdad, Javier, según lo que leía, que es más fácil el tratamiento hormonal en un trans varón con andrógenos, responde mucho más rápido
que transmujer, que el tratamiento con estrógenos o con progesterona, con antiandrógenos, puede a veces no dar resultado? ¿Es No, real? no da resultado. Pasa algo inverso. ¿Qué quiere decir? El paciente, la persona transgénero femenina, o sea, el que nació con unas genitales masculinos y se percibe con el género femenino, se le dan hormonas feminizantes y se le dan bloqueadores de hormonas masculinizantes. Yo no soy endocrinólogo y trabajo con endocrinólogos, ¿sí? No me hago cargo yo de eso. Algunas pacientes responden bárbaro a esa hormonoterapia y en otras es más complicado lograr rasgos femeninos francos, ¿sí? Entonces, el tratamiento hormonal en el transgénero femenino es a veces más difícil, así toda la cirugía es bastante más simple. Cuando hablo del transgénero masculino, la testosterona la verdad que hace cambios increíbles en los pacientes, o sea, el tratamiento hormonal es muy efectivo, pero a diferencia de eso, la cirugía masculinizante genital es mucho más complicada. Bien, entonces en cuanto a la hormonoterapia, que recién hacían una pregunta, feminizante, muchas veces puede generar un crecimiento mamario y a veces ser lo deseado y no quieren más, o en otros casos requerir una cirugía de aumento mamario con implantes. O sea, puede Sí, pasar las dos cosas. sí. Ambas cosas, la mayoría de las pacientes terminan implantándose prótesis, pero he operado algunas pacientes en zona genital que el desarrollo mamario de la glándula es fantástico con las hormonas y no requieren o no quieren grandes mamas y con eso alcanza. O sea, a ver, es como vos decías al inicio, ¿no? Hay que escuchar a la persona y saber qué es lo que quiere. Mira, yo creo que no hay cirugía más customizada y más adaptable que la cirugía transgénero. Y hablando un poco de esto, ¿no? Y metiéndonos un poco más en toda tu actividad, ¿cómo es esta cirugía genital feminizante? Es solo un acto quirúrgico? ¿Son varios? No, la cirugía feminizante, o sea, quitar genitales masculinos y lograr genitales externos femeninos, es un solo tiempo quirúrgico. ¿Sí? Hay varias técnicas, las técnicas más comunes utilizadas utilizan la misma piel del pene y del escroto para confeccionar todo. Todo me refiero a labios mayores, labios menores, clítoris, capuchón de clítoris, frenillo de clítoris, poner la uretra en posición femenina y hacer el espacio neovaginal cuando la paciente así lo requiere. ¿Sí? Ese es un promedio de un 80-90% de las cirugías. Y hay pacientes que lo que quieren son vaginoplastias húmedas, o sea, con mayor humedad natural, y en esos casos utilizamos un segmento de intestino. Hacemos en forma laparoscópica, aislamos un segmento de colon y eso lo transferimos a la zona genital. Pero es una sola cirugía, una cirugía de unas 4 o 5 horas. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto dura? ¿4 o 5 horas esa 4 o maravilla? 5 horas y 4 días de internación, un mes de reposo. Leía también que algunas pacientes quieren una vaginoplastia con, ¿cómo se le dice? Con profundidad, Sí, otras no. sí, también, de vuelta, la customización. El problema de hacer la profundidad vaginal es que yo les explico que es como el agujerito del arito, ¿sí? De la oreja. Si uno perfora o hace un agujero antinatural en donde una parte estructura donde hoy no existe, y en ese agujerito no deja nada, ese agujero se cierra. Lo mismo pasa con la vagina, entonces las pacientes van a tener que hacer ejercicios de tutorización, en principio de por vida, al principio muy seguidos y después menos frecuentes. Hay pacientes que no les interesa o no les va a interesar tener penetración, o en ese momento no pueden dedicarse a mantener esa vagina, entonces prefieren hacer lo que llamamos zero deep, o sea, sin profundidad, en el cual se hace toda la vulvoplastia externa y no se confecciona el canal vaginal. Perfecto. Estaba leyendo, me perdí leyendo una pregunta que había ahí. Bueno, ahora la busco y te la digo. Dale. Bien, 4 o 5 horas. Y vamos a la cirugía masculinizante. Ujú. ¿Qué complejidad tiene? ¿Qué se necesita? ¿También es lo mismo? ¿Es una sola? No es lo mismo. Casi nunca es una sola. Ajá, Y así como te digo que en la femenina hay más o menos un patrón de cosas que uno sigue, en la masculinizante hay que escuchar lo que el paciente quiere. ajá. ¿Sí? Básicamente yo a los pacientes los oriento al principio cuando muchos vienen ya con información, ya saben más de cirugía que yo, incluso hay un montón de foros, comparten un montón de información, entonces ya saben, doc, yo quiero tal y tal cirugía, con tal cosa, con tal otra. Pero muchos pacientes que vienen en ascuas, que vienen sin ningún tipo de información, yo los oriento y les digo, bueno, a ver, ¿querés poca agresión quirúrgica, o sea, poca inversión de cirugía,
y hacer un micropene, o sea, un pene pequeño pero muy sensible, o querés un tamaño peniano normal o estándar para poder lograr la penetración vaginal. Si el paciente lo que quiere es una cirugía más o menos poco compleja, con un micropene se hace lo que se llama metoidioplastía, que es básicamente aprovechar toda esta estimulación que hicieron las hormonas masculinas en el clítoris, ¿sí? Que generan un megaclítoris, que es como un micropene. Todo eso lo libero, lo elongo y hago con eso un micropene de unos 4 o 5 centímetros, pero con extrema sensibilidad. ¿Sí? Pensá que la sensibilidad que tiene es la misma que el clítoris, entonces todo el pene está hecho con clítoris, es fantástica la sensibilidad. En el mismo momento se hace el escroto, se ponen las prótesis testiculares, si el paciente quiere, en el mismo momento se saca el útero, las trompas y los ovarios, y se saca y se cierra la vagina. ¿Sí? Esa es la metoidioplastía. Cuando el paciente lo que quiere es lo que llama una faloplastia, que es un pene de tamaño normal, básicamente hay dos técnicas. Una es la menos complicada y otra es la más complicada. La menos complicada es utilizar una tapa, un colgajo que se llama, del abdomen, ¿sí? Debajo de la zona debajo del ombligo, saco un segmento de eso, lo desciendo y hago un tubo peniano. ¿Sí? Quedan penes de unos 15-16 centímetros con muy buena apariencia, que para que ese pene se erecte en un segundo tiempo, 6 meses después, tengo que implantarle una prótesis para que ese pene tenga erección natural. ¿Sí? Lo que no puedo hacer con esos colgajos es hacer uretra. Las veces que se ha desarrollado uretra con esa cirugía, el fracaso es del 100%, entonces cuando el paciente quiere orinar por la punta del pene no es la técnica de elección. Cuando el paciente quiere orinar, quiere un buen tamaño peniano y orinar por la punta, lo que se hace es un colgajo libre, se llama, que es con antebrazo. ¿Sí? Se saca la piel, para que tengas idea, la 3/4 parte de piel del antebrazo, ¿sí? Y con eso se transfiere a la zona genital y se hace un pene con uretra, que en un segundo tiempo, 6 meses después, se implanta una prótesis peniana. Esa ya es una cirugía mucho más compleja, de casi unas 10-11 horas de cirugía, con microcirugía, es mucho más complicada. ¿Y qué es lo que eligen? ¿Qué es lo que más eligen? La mayoría en Argentina se hace colgajo abdominal. Ajá. ¿Sí? Te diría que un 70% hago colgajo abdominal, te diría que un 20% hago antebrazo y un 10% metoidioplastías. Preguntan, ¿y los orgasmos? Bueno, a ver, en femenino o en masculino, vamos de vuelta. ¿Sí? En femenino la sensibilidad es increíble. ¿Sí? Yo con el glande, que es la cabeza peniana, le preservo todos los nervios y lo coloco en posición clitoridia y hacemos un clítoris y complejo de labios con una sensibilidad fantástica. ¿Sí? La sensibilidad es casi de un 100% y la tasa de orgasmos en las pacientes operadas, hemos presentado en nuestra serie, es de un 89%, es altísima. Tasa de orgasmos en la masturbación o en la relación sexual. En el masculino la sensibilidad es menor. ¿Sí? En el masculino, bueno, en la metoidioplastía, que es la elongación clitoridia, es muy buena, pero cuando hacemos colgajos con antebrazo o abdomen, la sensibilidad les digo que es parecida a la que hoy tienen en el antebrazo o hoy tienen en el abdomen. Claro. ¿Sí? Se hacen unas uniones de los nervios, pero la sensibilidad no es fantástica. Lo que hago en esos casos es el clítoris lo movilizo y lo pongo en la base del pene para que haya una zona de mayor sensibilidad en esa zona. Una maravilla que parece de ciencia ficción. Es muy artesanal, es muy difícil de entender, pero es una cirugía. A ver, los cirujanos estamos un poquito locos. Quirúrgicamente es precioso. O sea, que quirúrgicamente la verdad que es muy No, linda cirugía. mágico, lo que me estás contando es mágico. Yo que lo escucho, imagino el paciente que le estás diciendo lo que le vas a hacer y cómo le va a cambiar su vida. Sí, a ver, no es mágico, hay que bajarlos a la tierra a los pacientes y hay que hablarles de que esto no es una cirugía cosmética, ¿sí? No es levantar una ceja o limar un poquito la nariz. Es una cirugía funcional y es una gran cirugía, las dos, femenina y masculina, y tiene un montón de pasos quirúrgicos y un montón de movilización de tejidos y por lo tanto también un montón de complicaciones. Y esto los pacientes lo tienen que saber, no pueden ir a quirófano sabiendo que van a estar perfectos en el posoperatorio porque si después surge alguna de las complicaciones estamos en un problema. Entonces, prefiero operar a un paciente menos, pero no decirle todas las posibles variables que pueden surgir. Esto es fundamental, respeto por el paciente. ¿Y cuáles son estas complicaciones que en tu experiencia tuviste?
Mirá, de todas. A ver, complicaciones comunes a cualquier cirugía, como infección, sangrado, hematoma, que se abra un punto. En la cirugía feminizante, la complicación más temida por todos los cirujanos que hacemos esto es cuando hacemos este canal neovaginal, estamos pegaditos, pegaditos a la última parte del intestino que se llama recto y que haya alguna lastimadura del recto. ¿Sí? Eso es lo más complicado que puede surgir, que tampoco es complicado, porque hacemos maniobras para que si pasa eso, percibirlo en el posoperatorio, en el intraoperatorio y resolverlo, pero el problema es si no se ve o es muy chiquita y se desarrolla en el posoperatorio. En esos casos se puede presentar lo que se llama fístula, que es muy complicado. Es muy poco frecuente, pero bueno, existe. Y en masculina, de todo, las principales complicaciones en la cirugía masculinizante son cuando queremos hacer uretra, o sea, cuando queremos hacer que el paciente orine por la punta, que haya fístulas o estrecheces de la uretra, y también cuando le ponemos la prótesis peniana en el segundo tiempo de cirugía, que haya o algún mal funcionamiento o alguna perforación o alguna infección de la prótesis. Para evitar esta lesión de recto es que solicitan como preparación hacer un enema, ¿eso leía? Sí, en realidad no es un enema. Yo les hago una preparación con un fosfodón, que es una purga, la noche anterior. Van más seguido de lo habitual de cuerpo. ¿Por qué es eso? Porque si tengo alguna complicación y tengo una apertura de recto, Claro. prefiero tener el intestino limpio, ¿sí? Y en el momento suturarlo. Si el intestino está sucio y me inunda, digamos, el espacio este que estoy desarrollando de materia fecal, ya hay que tomar otras conductas un poco más agresivas en forma quirúrgica. Bien, en estas cirugías feminizantes se les pide también depilación previos a las cirugías, ¿no? Em, Ni, ¿No? Ni. Hay ¿Sí? diferentes técnicas. La mayoría de las veces no hace falta, porque lo que va para adentro, o sea, lo que se invierte de la piel que va a ser, digamos, al interior de la vagina, habitualmente es la piel del tronco peniano que no tiene pelos. Y si uno va a usar injertos, o sea, injertos de escroto, que sí son superficies pilosas, habitualmente se sacan del cuerpo, se ponen en un banco quirúrgico, se depila, o sea, se hace un shaving, se afeita todo y se saca hasta los folículos pilosos y luego se injerta. Entonces no. Algunos cirujanos utilizan algunos métodos de depilación, que son algunos cirujanos que utilizan algunos colgajos preanales, que yo empecé con esas técnicas y ahora no las estoy usando. Ajá. Pero pensá que una depilación definitiva de la zona genital, habitualmente en pacientes es una zona de mucho pelo, puede llevar 18 o 24 meses. Claro, tal cual. O sea que se demora año y medio, 2 años. Sí, se demora. Hay pacientes que vienen ya con la depilación hecha por temas cosméticos y fantástico porque me ahorra tiempo quirúrgico, pero si no, la verdad que tampoco es complicado. Javier, en cirugías masculinizantes, la mastectomía junto con la histerectomía, ¿se hace previo a toda esta cirugía genital que nombraste? Mira, a ver, así como en la persona transgénero femenina, la mayor disforia es genital, o sea, la mayor disforia es con sus testículos y su pene, y no los aguantan y no los toleran más. En el paciente transgénero masculino, la disforia es principalmente torácica, ¿sí? Te diría que el 100% de los pacientes que yo opero ya tienen la adenomastectomía hecha, ¿sí? Alguna vez hemos hecho alguna cirugía comandos, o comandos se llama cuando hay dos equipos quirúrgicos, o sea, genital y mamario, pero lo cierto es que es mucha cirugía. Los pacientes ya vienen habitualmente con la mastectomía previa. Respecto a la anexohisterectomía, cuando utilizo metoidioplastias o hago colgajos de abdomen, en el mismo momento se lo hago yo. Pero si voy a utilizar antebrazo, que ya tengo 10 horas de cirugía de antebrazo, no le agrego tanto tiempo quirúrgico con una anexohisterectomía. En ese caso se hace en forma previa. Y de vuelta, la customización con cada paciente. Hay pacientes que quieren la faloplastia y quieren preservar a futuro su opción de fertilidad y quieren preservar su útero, sus ovarios. Y uno en una época era, no se puede hacer eso. Y hoy en día escuchamos y hacemos lo que el paciente pide. ¿Sí? O Eh, sea, la decisión quirúrgica la tiene el paciente. No somos nosotros dueños de un cuerpo ajeno. en tu experiencia, ¿quiénes deciden previo a hacerse una cirugía de esta índole y con todo el bagaje de sufrimiento que han llegado a esta instancia, quién decide preservar? O sea, muchos deciden preservar su fertilidad. En los pacientes, en las personas transgénero femeninas, casi ninguno quiere hacer criopreservación espermática, por ejemplo.
¿sí? Te diría que son contados con los dedos de las manos en más de 400 pacientes operados quienes preservaron, ¿sí? Y así todo, con la hormonoterapia de años que vienen llevando, es muy difícil rescatar también espermatozoides. Si te toca hablar de porcentaje en transgénero masculino, quienes quieren quedar con útero ovario, te diría un 10-20% me piden que quieren quedar hasta un posible embarazo y después se harán la nexohisterectomía. Claro, pero el 80 no. No. Eh, Acá el doctor Serralonga pregunta, ¿cómo manejan y dónde la terapia de reemplazo hormonal? Bueno, en la medicina todo no se puede abarcar, y a medida, esto es una hiper especialización, o sea, yo hice urología, después hice cirugía reconstructiva genital y después hice cirugía transgénero, o sea que es un granito de arena dentro de la urología. Obviamente todo no se puede abarcar, de hecho hay cirugías que trabajo con cirujanos plásticos, hay cirugías que trabajo con microcirujanos que tienen mucha más experiencia en determinados pasos quirúrgicos que yo, y la idea es que el paciente ande bien y no poder monopolizar todo, creo que es fantástico. Y uno tiene su endocrinólogo de confianza. Muchas veces el paciente viene automedicado y se lo derivo a mi endocrinólogo de confianza, que es el doctor Alberto Nágelor, y muchas veces hay excelentes endocrinólogos en Argentina y en Buenos Aires, muchas veces vienen referidos por endocrinólogos a los cuales le tengo mucha confianza, o por endocrinólogos que no conozco y vienen bien llevados, y en esos casos siguen con su médico de confianza. Preguntan, después de una vaginoplastia, ¿cuánto tiempo se tendría que esperar para poder tener relaciones sexuales? En principio 2 meses, 8 semanas. ¿Sí? Hay pacientes, depende de la cicatrización y de la calidad del ejercicio de dilatación que logran en el posoperatorio. Hay pacientes que a las 6 semanas están perfectos y hay pacientes que recién se animan. El principal filtro es animarse por parte del paciente, ¿sí? Que no se sienten seguros, que todavía están los tejidos muy duros con respecto a los ejercicios de dilatación, o que tienen algún puntito y no quieren o no se animan. En línea general, yo a los 2 meses autorizo a que puedan tener actividad sexual. Javier, ¿operás pacientes de nacionalidad argentina o vienen de otros países a operarse? No, te diría que 50% de mis pacientes son de fuera de Argentina. Hay un montón de pacientes que vienen de fuera. Y Vienen, llegan a Buenos Aires 1 o 2 días previos, se hacen los estudios en su lugar de origen y tenemos videoconsultas, esto que está de moda ahora con la telemedicina, yo lo uso claro. hace años, con WhatsApp, Zoom y cualquier otro tipo de plataforma. Los conozco, hablo, se agenda la cirugía, se hacen los estudios previos en su lugar de origen, por si hay alguna alternativa, no vaya a ser que viaje y sale algo mal y hay que cancelar la cirugía. Vienen 1 o 2 días antes a Buenos Aires, nos conocemos, se operan, están 20 días en Buenos Aires y se vuelven a su lugar de origen. Esta ley de identidad de género asegura, ¿no?, el tratamiento quirúrgico para cualquier paciente, tanto en un ámbito público como privado. Sí, sí, la ley de identidad de género exige, incluso mete todos los medios necesarios, no solo para la cirugía, hormonoterapia y todo lo que haga falta. De hecho, esta amplitud es fantástica, pero es un lío para los proveedores de salud. Me refiero a obras sociales o prepagas. Lo mete dentro del PMO, entonces es algo obligatorio. Lo cierto es que con las principales prepagas y todas esas cosas, yo soy referente para las principales prepagas para esta cirugía, OS de Swiss Medical, Medicus, Galeno, todas esas cirugías, todas esas coberturas, obviamente, soy referente y vienen los pacientes y ya se ha limpiado el camino. Cuando fue el primer paciente de cualquiera de las primeras prepagas que tuve que operar, era un lío, era reuniones con los gerentes, explicarles la cirugía, mostrarle que eran una cosa seria, que no era un circo, que había una casuística, que había algo científico, que había un equipo multidisciplinario. El segundo paciente fue un poquito más tranquilo, el tercero, pero de vez en cuando cae alguna cobertura de salud que le llega el primer caso y es volver a empezar con todo eso. Obviamente está todo mucho más aceitado para la parte administrativa, ¿sí? Y a nivel público nuestro problema, bueno, en este tiempo de pandemia obviamente es una locura, pero fuera de este tiempo de pandemia nuestro problema es la sala de operaciones, tenemos una lista de espera gigante. Preguntan, ¿este tipo de cirugías necesita rehabilitación de suelo pélvico?
En algunos lugares del mundo, justo tuvimos una charla con gente de Chicago, con la cual tengo la suerte de tener no solo amistad, sino que aparte colaboración quirúrgica, he estado allá en quirófano. Ellos utilizan muchísimo los terapeutas, los fisioterapeutas del piso pelviano, para relajar la musculatura previa, incluso empiezan antes de la cirugía con algunos ejercicios. Yo soy muy agresivo con la sección de unos músculos que están a nivel perineal, que se llaman elevadores del ano y que son los que dan el disconfort en los ejercicios de dilatación. Entonces, la verdad que no lo veo extremadamente necesario. Así todo, pacientes que tienen dificultades en el posoperatorio para este tipo de ejercicios posoperatorios, se los recomiendo, incluso les doy un manual de ejercicios de dilatación y un montón de consejos para hacerlo. Pero no les lleno de actividades a los pacientes en el posoperatorio, porque ya bastante tienen que estar dedicadas al posoperatorio de esto. Entonces, si les agrego aparte muchas cosas, los atosigás de información y a veces asusta. Dicen, son cirugías complejas, son reversibles, por lo que entendí, no, son completamente Mirá, ¿o no? nunca va a quedar igual, ¿sí? Está descrito, yo gracias a Dios nunca tuve un caso de arrepentimiento en ninguno de mis pacientes, ni femeninos ni masculinos. Está descrito algún arrepentimiento en la literatura mundial. Ajá. Y se puede hacer. A ver, si yo hago una vaginoplastia y saco estructura masculina, después si el paciente quiere hacerse la zona genital de vuelta masculina, teóricamente se volvería a hacer con toda la complejidad de un área operada ya y con todas las complicaciones. Pero hacer un pene de vuelta como el que había nacido o hacer una vagina y vuelta como la biológica, nunca más van a quedar así. Bueno, maravilloso. Mi profunda admiración a lo que haces, a la pasión, Bueno, un placer. a la empatía que tenés con todos tus pacientes, porque la verdad es que si algo necesitan todos tus pacientes transgéneros es eso, es encontrar un profesional como vos que entienda, que no juzgue y que los acompañe en todo este trayecto que es largo, ¿no? De seguro que es largo, pero va a ser lo mejor que les pudiste regalar en la vida. Mirá, la clave es el respeto, ¿sí? Como para cualquier paciente, pero en estos pacientes mucho más. Son pacientes que han sido, ahora está todo, en Argentina está fantástico con respecto a la población transgénero. Hace años, cuando empezamos, eran pacientes que no habían nunca pisado un médico, ¿sí? Y venían con su diabetes, su hipertensión, su tumor, su HPV, su nódulo mamario, inyectándose silicona industrial en las mamas. O sea, eran gente muy maltratada. Y cuando uno simplemente los recibe en el consultorio ya les está abriendo la puerta. O sea, es increíble. Hoy en día está todo mucho más permeable, gracias a Dios, ¿sí? Y probablemente en los próximos años sea incluso mucho más fácil. Pero yo creo que la clave es el respeto. Creo que más allá de ser buen cirujano, mal cirujano, buen endocrinólogo, mal endocrinólogo, es respetar a pacientes. De hecho, hay pacientes que me han venido, me dicen, Doc, yo quiero tal técnica quirúrgica y no tengo idea, y me muestran un video que bajaron de YouTube, y lo que hago es estudiarlo y ver si sirve, si no sirve. O sea, hay que escuchar y hay que saber. La primer paciente que operé, en 2008, que era una paciente de 17 años, sabía que era mi primer cirugía. O sea, fui sincero. Mirá, vos sos mi primer cirugía. Doc, dele para adelante. ¿Sí? Y la segunda, o sea, esto es así. Es el respeto, y cuando uno respeta a un paciente, el paciente entiende y se banca a cualquiera. Te súper felicito, Javier. Te súper No, un placer. Gracias. una Gracias. maravilla. Y dale para adelante, que hay muchísima gente que Bueno, necesita todavía. bueno, ojalá. Yo agradezco muchísimo la invitación y espero que haya sido de utilidad. Y cuentan conmigo para todo lo que sea difusión de ese tema. Muchísimas gracias. Un placer. No, Gracias, bueno, igualmente. a todos. Que estés muy bien. Buenas tardes. Gracias. Chao.